¿Ya inició Abel? Adelante, doctora. Muy buenos días, tengan todos y todas bienvenidos al seminario del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y el día de hoy tenemos un seminario muy interesante desde la visión de la ciudadanía ante el COVID, sobre la necesidad y utilidad de la participación ciudadana en la prevención y control del COVID-19. Y esta es la experiencia que ha tenido un grupo multidisciplinario trabajando con la ciudadanía ante este tema. Nos acompañan varios ponentes, me voy a permitir decirles algunos datos de ellos. Y en este sentido, una de las cuestiones es que tienen unos currículums muy grandes, por lo que por cuestiones de tiempo me voy a permitir resumirlos. Primero está el doctor Rogelio Gómez Hermosillo, que es coordinador de Acción Ciudadana de la Pobreza. Él toda su vida profesional ha participado con organizaciones de la sociedad civil, redes y coaliciones como la Fundación Vamos, que hoy es Oxfam México, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, Alianza Cívica y Muévete por la Educación. También fue coordinador del programa de protección social Oportunidades y es consultor internacional experto en programas de protección social que ha asesorado a gobiernos en más de 20 países de Asia, América Latina, etcétera. También el día de hoy, nada más si me permiten, porque la pantalla se me movió, nos acompaña el doctor Pedro Saturno Hernández, que él es parte del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Él es uno de nuestros mayores investigadores y es un experto internacional en la gestión de la calidad en los servicios de salud. Ha contribuido a la implementación de modelos de gestión de la calidad en varios países y tiene una labor incansable en la docencia e investigación, que lo han llevado a recibir varios premios. Pedro es cátedra AXA en calidad de los servicios de salud y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. También nos acompaña el maestro Adalberto Sabiñón Díez de Solillano, que tiene un máster en desarrollo latinoamericano por la Universidad de Georgetown, Washington. El maestro Sabiñón es director general del Centro Lindavista y es secretario técnico colectivo del colectivo Guerrero, es primero. Esta es una iniciativa de la sociedad civil. Por otra parte, también nos acompaña el doctor Noé Guarneros Soto, quien es parte también del CIE y es licenciado en psicología, maestro en salud pública y psicología de la salud con doctorado en psicología comunitaria. También es investigador del Instituto Nacional de la Nutrición y trabaja con la salud de los pueblos indígenas, vigilancia nutricional, salud mental, salud reproductiva, promoción de la salud, entre otros temas. Tenemos también el honor de que nos acompañe la maestra en salud pública, Jessie Solchaga Rosas, quien es médica y tiene maestría en salud pública por este instituto y un diplomado en Derechos Humanos y Calidad. Es jefa del Departamento de Capacitación de la Secretaría de Salud de Guerrero y presidente del Comité Estatal de Ética. Ha sido autora de las guías de práctica clínica en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Y, por último, a quien le voy a dar la palabra y va a hablarles de la dinámica de este seminario, está el maestro José de Jesús Bertis Ramírez. Jesús es parte del CIE también y es psicólogo y maestro en investigación de servicios de salud. Actualmente está calificado como investigador en ciencias médicas B y se ha desempeñado en diversos cargos relacionados con la gestión de la calidad en instituciones públicas y organizaciones del sector privado. Desde el 2003 trabaja en este instituto
y ha participado en diversos proyectos relacionados con la gestión de la calidad de los servicios de salud. Él es uno de los subdirectores del CIE y coordinador de la maestría en gestión de la calidad en los servicios de salud. Bienvenidos tengan todos a este webinar y le doy la palabra a Pedro. Perdón, a Jesús. Ok, muchas gracias. Gracias, Tere. Buenas tardes, tengan todas ustedes. Antes de describir la dinámica del seminario, si quisiera decirles muy brevemente cuál es el origen de, de esta actividad. Resulta que desde 2018, quienes estamos aquí participando, quienes nos están viendo, coincidimos felizmente nuestras motivaciones, nuestros enfoques, nuestras perspectivas en diferentes temas que nos llevaron a participar de manera conjunta en proyectos que están orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud con enfoque de derechos y con un fuerte impulso a la participación de la población. Esto en el estado de Guerrero. Teníamos varios proyectos en marcha, pero nos cayó la pandemia de COVID que todos estamos padeciendo, y esto nos hizo, por supuesto, reflexionar, pensar en qué podíamos hacer al respecto. Y de modo que nosotros coincidimos en la idea de que para contrarrestar, para tratar de abordar y controlar esta epidemia, esta pandemia, es necesario impulsar la colaboración, la participación, la coadyuvancia, pues, de la sociedad, de las organizaciones del gobierno, del Estado, de las organizaciones de la sociedad, para poder multiplicar aquí los esfuerzos, las experiencias, los conocimientos de cada uno de estos actores. Y esa es precisamente la intención de este seminario, compartir esa experiencia que hemos tenido de algunos meses para acá, septiembre, octubre para acá, en cuanto a tratar de promover la participación ciudadana en el control de la epidemia de COVID en 3 comunidades en el estado de Guerrero. Ya para hablar de la dinámica rápidamente, les comento que el seminario está organizado para ir de lo contextual a lo específico y luego regresar a una perspectiva más general y amplia, de modo que primeramente Rogelio Gómez Hermosillo nos hablará acerca de la relación que puede haber entre pobreza y COVID y seguramente muchas otras cosas que él nos podrá comentar al respecto de los determinantes sociales y que están interactuando en esta pandemia. El doctor Saturno se enfocará en comentar sobre el papel de los sistemas de salud en la respuesta a esta pandemia, para pasar con Adalberto Sabiñón a que nos comente sobre la relevancia que tiene las organizaciones de la sociedad civil como facilitadores, como articuladores de esfuerzos en los que puedan estar participando la población, la sociedad y diversas instituciones. Enseguida, el doctor Noé Guarneros nos va a comentar el proyecto, los aspectos más relevantes de este proyecto que queremos compartir con ustedes, para después regresar a esta perspectiva general con la maestra Jessie Solchaga, que nos hable de lo que puede hacer el sistema de salud en el futuro, pensando en esta idea de colaborar conjuntamente. Cada ponente va a disponer de 10 minutos para presentar el tema que le corresponde. Faltando un minuto se les avisará para que vayan cerrando. Quizás si nos da tiempo daremos respuesta a 2 o 3 comentarios que pudieran hacer las personas que nos están viendo y escuchando, y al final se pedirá a cada ponente que exprese una breve conclusión. Sin más, yo le daría ya la palabra en este momento a Rogelio Gómez Hermosillo para que inicie con sus reflexiones respecto de la pobreza y COVID. Adelante, Rogelio, por favor. Muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación del Instituto de Salud Pública y la posibilidad de compartir con ustedes hoy. Realmente a mí me gustaría compartirles cómo estamos tratando de articular la visión de la pobreza con los servicios de salud y concretamente este proyecto de atención, de prevención del COVID con participación ciudadana y comunitaria. Digamos que la correlación entre pobreza y falta de acceso a servicios de salud
de calidad está más que documentada y no soy yo quien debe explicarles a un grupo de expertos en salud pública sobre la materia. Más bien que me gustaría llamarles la atención sobre la urgencia de recuperar y de ir a las cuestiones más básicas. Nos hemos acostumbrado a que la carencia de acceso efectivo a la salud esté correlacionada con la pobreza, digamos, con los sectores que viven en zonas de mayor rezago social, de mayor marginación, pero eso no es normal en un país que desde hace por lo menos 15 años se planteó alcanzar la cobertura universal de salud de una manera sistemática y gradual y que acaba de refrendar ese compromiso al menos en esta nueva administración con otro enfoque, pero a nivel declarativo es la misma intención. Me refiero a la normalización de tener un sistema de salud totalmente segmentado, que de facto contradice el principio de no discriminación, pues el Estado mexicano trata de manera diferenciada a diferentes sectores de la población dependiendo de su condición de derechohabiencia o no a la seguridad social. Y esto que damos por sentado, que en México tenemos derechohabiencia y no derechohabiencia, o como antes le llamaban población abierta, y que lo damos como una situación de punto de partida, porque evidentemente sí, así está en nuestras leyes, así está estructurado el sistema, depende del tipo de trabajo que tengas, el tipo de salud a la que puedes acceder y por lo tanto la institución a la que quedas adscrito. Esto contradice de entrada el derecho a la salud y establece, también contradice el principio de no discriminación. Eso es lo primero que quiero decir. Porque no lo podemos, o sea, entendiendo que transformarlo requiere una reforma de fondo, legal, institucional, etcétera, de largo plazo y de gran alcance, me parece que en los ambientes de salud pública se tiene que señalar repetidamente que de entrada garantizar la salud pública, garantizar una cobertura universal de salud con calidad, o por lo menos establecer que la atención primaria en salud funcione para toda la población, lo cual sería ya una gran ganancia antes de lograr la cobertura completa de todas las atenciones y de todos los padecimientos y de todos los niveles del sistema, no sé cómo decirlo, de los servicios más especializados, en fin, por lo menos una cobertura universal de calidad en la atención primaria no se va a poder mientras tengamos el sistema segmentado. Punto. Entonces, esa es una primera consideración. Y el caso es que en Guerrero, menos de la cuarta parte de la población, 24% según el censo 2020, tiene acceso a los servicios de salud de la seguridad social. El resto de la población no. Y los datos de Guerrero nos podemos aprender de memoria porque están partidos exactamente en 4 partes, bueno, o en 3. La mitad de la población reconoce tener una afiliación a lo que antes era el Seguro Popular, a los servicios estatales de salud, digamos, hoy sería el INSABI. Poquito menos de la cuarta, 24% sí tiene seguridad social, sea IMSS, ISSSTE o el ISSSTE local. Y una cuarta parte de la población declara no tener afiliación alguna. En Guerrero no hay IMSS, ¿cómo se llama ahora? Prospera. No hay el sistema solidario del IMSS, entonces solo hay esas 3 opciones. Esto genera, digamos, una condición compleja, digamos, para promover el derecho a la salud y sobre todo para hacer efectivo unos servicios públicos de salud en donde la atención primaria pueda lograr su enfoque preventivo y resolutivo de todas las capacidades que podría tener si el sistema estuviera ordenado para poder asumir la dimensión familiar, personal y comunitaria de lo que implica la atención primaria en salud. Entonces, la idea que impulsa
el proyecto que les vamos a comentar viene de esta coincidencia que comentaba Jesús Vértiz, de cómo un proceso social, que supongo que Adalberto nos va a comentar algunos rasgos de ese proceso social al que llamamos Guerreros Primero, que es un proceso de sociedad civil en sentido amplio, donde hay organizaciones sociales de base campesina, organizaciones de sociedad civil más especializadas, grupos especializados, sobre todo en temas de víctimas, violencia, todas las situaciones de feminicidio, en fin, pero también están universidades formalmente participando, las iglesias formalmente participando. De hecho, el arzobispo es uno de los convocantes originales del proceso de Guerreros Primero. Permitió crear este espacio de confluencia al interior de la sociedad civil. Entonces, el proyecto surge de una primera confluencia de sociedad civil, que yo estoy seguro de Alberto va a explicar más, pero es el resultado además de otras confluencias. La confluencia de que de Guerreros Primero de inicio se planteó dialogar y estar siempre en interlocución con las autoridades. Entonces también es un proceso de confluencia con el gobierno, los gobiernos. El gobierno estatal ha sido interlocutor y ahí los servicios estatales de salud han sido de los más receptivos y de los más abiertos, digamos, no solo al diálogo con las organizaciones de Guerreros Primero, sino a la acción común, a la acción colaborativa que llevó a la firma de unas bases de colaboración entre los servicios estatales de salud y la instancia formal que representa a Guerreros Primero, que es la Fundación para la Paz en Guerrero, pero que en el fondo es que refleja en un documento escrito la voluntad de impulsar la participación ciudadana y de la sociedad civil organizada como quien puede impulsar esa participación ciudadana, como el actor que puede ayudar a mover esa participación ciudadana para la mejora del servicio de salud. Se nos vino el COVID encima y los proyectos que habían arrancado tuvieron ahí desfases, y de ahí surgió entonces más bien este proyecto que hoy se van a comentar los resultados y que dejo a los colegas que lo presenten. Termino diciendo, la tercera confluencia maravillosa para enfrentar el reto que tenemos de la correlación entre pobreza y falta de acceso al ejercicio del derecho a la salud, justo tiene que ver con el enfoque de derechos. En la confluencia y el diálogo, además de estar sumado el diálogo con los gobiernos, hablé del estatal por la participación de los servicios estatales de salud, pero bueno, también hubo instancias de participación del gobierno federal y ha habido de gobiernos municipales, pero también de instituciones del Estado. Y ahí la clave fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien se la jugó y quien abrió este frente cuando le propusimos un diplomado en Derechos Humanos aterrizado al derecho a la salud, y le propusimos que eso lo hiciera en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, para que el enfoque no fuera a hablar de derechos, sino a entender cómo mejorar los servicios para que se pudiera ejercer el derecho en unos servicios con calidad. Entonces, esta idea de que las pláticas de derechos humanos es hablar de derechos, la presencia del Instituto Nacional de Salud Pública, del equipo del doctor Saturno y de todos ustedes ha sido el revulsivo para hacer el aterrizaje, para mediante todo lo que les van a contar, vías clínicas y proceso de participación, poder ir impulsando. Se nos queda una tarea muy grande por enfrente para que esto continúe en la siguiente administración. Hemos abierto el diálogo desde Guerreros Primero. Adalberto espero que les pueda comentar, y yo espero que sigamos contando con la participación del Instituto Nacional de Salud Pública, porque permite hacer esta articulación entre participación ciudadana con sociedad civil organizada que la impulsa, y en el proyecto la Iglesia tuvo mucho que ver, sobre todo la Cáritas. Dos, con su trabajo de base, pues. Dos, el asunto de cómo se articula derecho a la salud como derecho humano, pero con la atención de calidad, con la aplicación concreta de ese derecho. Y, por supuesto, la interacción entre gobierno y sociedad civil. Espero haber dado ahí un marco de cómo hacerlo. Muchísimas gracias y ojalá podamos seguir colaborando en este sentido en la nueva etapa, en la nueva administración. Muchas gracias, Rogelio. Qué barbaridad. Campeón en manejo del tiempo. Muchas gracias. Quisiera ahora pedirle al doctor Pedro Saturno que comparta su presentación, que compartas pantalla para que nos hable sobre el papel de los sistemas de salud. Creo que está cerrado tu micro, doctor Saturno.
Tiene cerrado el micrófono, doctor Saturno. Listo. Espero no tener problema con el audio porque últimamente es Ya. algo demasiado común. Voy a ahora sí intentar compartir pantalla, que creo que ya está. Ya la vemos. Pues en teoría estoy compartiendo pantalla. Sí, ya la vemos. Bien. Bueno, después de lo que ha dicho Rogelio, en realidad del origen del proyecto queda muy poco que decir, solo el gran placer que me causa ver la cantidad de instituciones que se han logrado unir a una iniciativa realmente de colaboración entre la academia, el sistema de salud, las organizaciones no gubernamentales, la iglesia. Es realmente espectacular. Bueno, a mí y yo quiero agradecerles a todos, desde luego, ese ímpetu que han tenido y esa manera de hacer que todo vaya adelante, cada uno poniendo lo que podía poner. Lo que me corresponde es hablar de la respuesta de los sistemas de salud ante la pandemia. No quiero ocultar que la presentación va a ser general, pero sí me gustaría aprovecharla para poner de manifiesto la importancia que tiene la participación ciudadana en esta respuesta. Dentro del poco tiempo que tenemos, voy a ver si soy capaz de transmitir dos mensajes. Uno, tener claro el marco general para valorar la respuesta de los sistemas de salud frente a esta situación, que puede repetirse en el futuro perfectamente, por desgracia. Ya ha ocurrido también en el pasado con otras características. Y en este marco general, hablar de cuáles son las acciones posibles que el sistema de salud tiene ante sí. Dentro de ellas, la importancia de la prevención, tanto a nivel comunitario como a nivel individual, con énfasis en la comunitaria, la relevancia de las intervenciones de salud pública, la necesidad del enfoque One Health y la necesidad de participación ciudadana como mínimo en lo que se conoce como vigilancia participativa, del que intentaré dar algunos ejemplos. Finalmente, si da tiempo, hablar brevemente de cuáles son los indicadores que ahora mismo se están manejando para evaluar la respuesta de los sistemas de salud y el resultado de algunos de ellos aplicados al caso de México. Para hablar de las respuestas o posibles respuestas del sistema de salud, quizá nos puede ser útil este esquema que está diciéndonos una serie de flechas, faltan algunas, de cómo se ha producido la pandemia y cómo se ha expandido y cuáles son las posibles intervenciones que en realidad podrían estar enfocadas a cada una de las flechas, incluidas las que faltan. Tenemos una situación de coronavirus en el mundo animal, se le ha culpado en esta ocasión a los murciélagos, puede haber otros tipos de animales. Esto puede ir a los mercados donde venden estos animales salvajes, puede haber una transmisión a través de otras especies, puede haber, aquí no está, pero la cuestión del laboratorio, se da la fecha aquí. El caso es que llega al ser humano y el ser humano está en comunidad y por lo tanto en comunidad se transmite. Luego está la gran movilidad que lo lleva al resto del mundo. Luego está la posibilidad de que se convierta en una enfermedad grave que necesita hospitalización, en donde se puede producir a su vez transmisión. Aquí faltaría otra flecha que iría desde la comunidad y la infección en la comunidad a la atención hospitalaria. Entonces, es mucho lo que se puede hacer. Las reacciones en general se han enfocado sobre todo en la atención clínica a los enfermos. También el atajar de alguna forma los problemas que puede llevar la movilidad y por lo tanto la transmisión del virus a comunidades fuera de la que haya sido la primera en acogerlo. Y también algo, y aquí es donde más tiene que ver la participación comunitaria, algo a lo que se puede hacer dentro de la comunidad para impedir o prevenir de alguna forma que los contactos se aumenten. Hay publicaciones de OMS que resumen, teniendo en cuenta ese esquema, pero no completamente,
los componentes que una estrategia nacional, un sistema nacional, debería tener en cuenta. Esto es lo que publicaron en esta monografía en 2020. Los componentes son coordinación y planificación, involucrar y movilizar a la comunidad, buscar hacer test, aislar y atender los casos, proveer atención clínica, mantener los servicios esenciales y adoptar estrategias específicas adaptadas a las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad de las poblaciones. Me gustaría subrayar esta porque está clarísimo a dónde quiere ir, la movilización de la comunidad y el control de la transmisión, en la cual también, como luego veremos, puede tener mucho que ver la comunidad. Y otra cosa que no se hace con tanta frecuencia, que es tener en cuenta las características de vulnerabilidad de ciertas poblaciones, porque las estrategias... He oído un ruido de fondo, no sé de qué es. Las estrategias, decía, no son universales todas, sino que deben contextualizarse. La cosa tan simple como lavarse las manos, pues si no tienes agua, ¿qué te vas a lavar? ¿Con qué te vas a lavar? Entonces, estas son las que ellos dijeron en aquel momento. Hay una versión más reciente, de febrero de este año, en donde se amplían los objetivos estratégicos de la respuesta del sistema. Incluyen naturalmente la vacunación, sigue destacándose la adaptación local y sigue destacándose el compromiso, la involucración de la comunidad y el rastreo de contactos, etcétera, etcétera. Entonces ahí está claro que la comunidad tiene algo que decir si hacemos caso a lo que OMS nos está contando. Otro mensaje que me gustaría clarificar es que cuando hablamos de prevención, que es una de las partes quizás más descuidadas en la respuesta que los sistemas han dado a la pandemia, se han enfocado mucho en la atención clínica, se han enfocado mucho en consejos generales, pero bueno, este es un esquema que está dando vueltas desde hace más de 10 años y hay revisiones sistemáticas que lo respaldan, que compara la efectividad de las acciones preventivas desde el nivel individual al nivel comunitario. La consecuencia es que, o la conclusión, es que las comunitarias, las que se realizan a nivel de comunidad, acercándose más al tema de protección de la salud, y las que se realizan a nivel individual, pues las comunitarias son mucho más efectivas, muchísimo más efectivas que las individuales. Y aquí me permito subrayar como segundo grupo de acciones más efectivas el cambiar el contexto de forma que las decisiones individuales sean saludables. Aquí podemos meter toda la controversia que era mismo en torno a la obligatoriedad de la vacunación o no obligatoriedad, las acciones que puedan hacer que no sea el individuo el que tenga que decidir si hacer una cosa o no, sino que el entorno le lleva a tomar la decisión correcta. Pero bueno, el mensaje es énfasis en prevención en la comunidad. Quiero también subrayar porque es un aspecto que se ha dejado muy de lado, el enfoque de One Health o Una Salud. Con motivo de la pandemia, el Lancet puso en marcha una comisión para estudiar este asunto y lo que intentan es, por medio de esta colaboración multidisciplinar, One Health, ¿he oído algo? ¿No? Intentar ver cómo se pueden solucionar los problemas que ahora mismo tenemos, entre ellos el de la pandemia, y entonces esta comisión se va a enfocar a lo que hay que hacer, no mirando solo el aspecto de la salud humana, sino también el medio ambiente y la salud animal, en infecciones, en la resistencia a antibióticos y en enfermedades no comunicables. Comentarios en este sentido, quizá nos podríamos centrar en el último. El enfoque que se dé en la respuesta de los servicios clínicos es lógico, pero miope e insuficiente. Me gustaría volver a la imagen primera de la cantidad de lugares en donde uno puede actuar para que la pandemia sea menos onerosa para la población. Dentro de este marco general, creo,
aunque muy rápidamente, que queda más o menos claro que la participación comunitaria es básica en la prevención, en la vigilancia de los casos para evitar que se propague, etcétera, etcétera. Aquí me gustaría señalar que el ejemplo de vigilancia participativa ha sido importante en algunos países. Hay algunos casos publicados de comunidades en países sobre todo de asiáticos, porque allí tuvieron otras epidemias primero, de puesta en marcha de vigilancia participativa en donde la población está atenta a la aparición de casos para poder actuar en consecuencia, no solamente en el ser humano, sino cuando empezó, y así continúan, también a enfermedades en los animales que podrían ser nuevas o que podrían ser el origen de nueva pandemia. Estas comunidades están publicadas como ejemplo en donde la pandemia se ha podido controlar mucho mejor que en otras comunidades, incluso dentro del país. Quisiera terminar hablando de, con toda esta base, con todo este marco general, qué indicadores son los que se están proponiendo y se han medido en parte para evaluar la respuesta de los sistemas de salud. Hasta qué punto la respuesta ha sido buena o mala para la salud, o mediana, mediocre, para la salud de la población. Una de las propuestas se publicó en septiembre de 2020. No hay medición de estos indicadores, pero sí esta propuesta de 7 grupos. El primero es la habilidad para detectar y romper la transmisión. Ahí ya hemos visto, y si no lo hemos visto, lo subrayo de nuevo, que la participación comunitaria es fundamental para detectar casos, para hacer rastreo de contactos, para fomentar el que se hagan test cuando se necesite. Y otro grupo que de nuevo aparece, la protección y apoyo a los grupos vulnerables, en el sentido, insisto, de que las medidas que se tomen no sean solo generales, sino que se preste atención particular a las personas o a los grupos más vulnerables. Esto se ha hecho por la vacunación, distinguiendo por edad, por ejemplo, y es un ejemplo clarísimo de qué es lo que hay que hacer para atender a la población de una manera correcta. Segmentar de alguna forma por vulnerabilidad, de forma que las intervenciones estén dirigidas de una manera más efectiva. Esto, como digo, no se ha medido. Estos sí se han medido. Es un indicador propuesto por la OCDE, que incluye la tasa de mortalidad, lo que llaman tasa de reproducción efectiva de la enfermedad y lo que llaman eficiencia al control epidémico. Se ha medido en una serie de países de la OCDE. México no está incluido, por lo cual no voy a insistir en ello. Pero esta otra, que es más reciente, es interesante, mide la calidad de la respuesta de los sistemas en términos de los días necesarios para duplicar el número de casos, desde que hay 25 casos en el país, y los días necesarios para que se duplique el número de fallecidos. Esto lo hacen en 3 cortes transversales, a los 25 días, 65 y a los 135, a ver en esos intervalos cómo se está comportando la pandemia. El primer indicador de los días para duplicar el número de casos se supone que es un proxy en el sentido de hasta qué punto se controla la transmisión. El segundo se supone que es un proxy de la calidad del sistema en la atención a los contagiados. Esto se ha medido en 35 países, aquí sí está México, y aunque no se vea muy bien, pues está tomado de la publicación y son 35, este es el primer indicador de los días necesarios para duplicar contagios y este es los días necesarios para duplicar muertes. En los 2 casos México está a la cola, aquí está el 5º por la cola y aquí está el 6º por la cola, lo cual es malo, quiere decir que hay que reflexionar qué se podría haber hecho mejor en el primer caso para que los contagios se hubiesen podido controlar mejor y en el segundo caso para que la atención hubiese sido mejor y por lo tanto la mortalidad no se hubiese acelerado tanto. Creo que da para reflexionar qué es lo que se podría haber hecho mejor y que quizás se pueda hacer también mejor en el futuro y probablemente cuando eso se haga esa reflexión, una de las cosas que va a saltar como importante
es precisamente el control de contagios con la participación ciudadana. Con esto termino y espero que haya quedado claro todo lo que se pueden hacer y la importancia que tiene la participación ciudadana y lo mucho que hay que reflexionar sobre lo que ha podido hacer México. Muchas gracias, doctor Saturno. Tendremos que tomar tiempo de compensación al final. Por favor, si puedes dejar de compartir. Gracias. Le daría ahora la voz a Adalberto Sabiñón para que nos hable del importantísimo papel de las organizaciones sociales en todos estos esfuerzos. Por favor, Adalberto. Tu micrófono, Adalberto. Listo. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir y gracias a Rogelio y Pedro por haber hablado sobre los temas. Van a notar ustedes que hay muchísimas coincidencias en lo que yo voy a decir con lo que ellos señalaron. Y esto obviamente se debe a que hemos estado durante varios años platicando las cosas. Lo que yo quisiera primero, porque luego me excedo de tiempo, quiero hablar de las conclusiones que en Guerrero es Primero hemos discutido y a las que hemos llegado respecto a este proceso que hemos venido siguiendo con el Instituto Nacional de Salud Pública, con Acción Ciudadana, con la Secretaría de Salud y con otras organizaciones como las iglesias, etc. Voy a decir pues como una docena de conclusiones. La primera es que es importantísimo escuchar a las comunidades y a las personas, sea a través del diálogo, las reuniones presenciales, las reuniones virtuales, las entrevistas, y que esta investigación de la cual vamos a escuchar un poco más adelante, fue una forma de escuchar a la gente, de ver cómo se informan, qué percepciones tienen, etc. Y yo creo que ese es un aprendizaje central. Tenemos que seguir escuchando lo que las comunidades y las personas nos dicen. Segundo, yo creo que el individualismo teórico y práctico que tenemos en atribuir responsabilidades y culpas y que se ha acentuado en este país diciendo que la gente es la responsable de lo que le está pasando, creo que lo tenemos que contrarrestar. Ya lo hizo el doctor Saturno muy claramente en dos intervenciones que se dieron. Tercero, es que de la pandemia hemos aprendido, no solo en temas de salud, sino, por ejemplo, en temas de organización social, en temas de cómo abordar cuestiones de violencia, cuestiones de pobreza en el estado de Guerrero. Yo creo que esa es una. Una cuarta es que esta alianza o colaboración entre los actores cuyos logos se veían en la presentación del doctor Saturno ha sido muy positiva, pero yo diría es necesaria. Lo que se ha podido avanzar es porque ha habido estos actores colaborando. No se han avanzado en muchas cosas, pero no hubiésemos avanzado si no tuviéramos esta alianza. Y esto también se debe a que reconocemos que tanto las organizaciones como las comunidades en Guerrero tienen grandes vulnerabilidades, debilidades, y que es necesario buscar los mecanismos de acompañamiento, de fortalecimiento, de darles insumos, de darles oportunidades de discutir las cosas y de proponer
en diálogo con los expertos y las organizaciones lo que sienten que puede hacerse. Por ejemplo, después de la investigación, hicieron, con el apoyo de las organizaciones aquí presentes, hicieron unos videos para mandarlos por WhatsApp, hechos por la comunidad de Zapata, para concientizar a la población, ellos mismos. Entonces, hay que darles ese apoyo frente a las vulnerabilidades y debilidades clarísimas que hay. Hemos aprendido también que el enfoque de derechos humanos es un enfoque importante en el tema de salud, en el tema de pobreza y en otros temas que tenemos. Y que ese enfoque nos aportó el diálogo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que mencionó Rogelio. Y allí el tema del consentimiento informado de OTB, que fue uno de los primeros que tratamos, creemos todavía en Guerreros Primero, que es uno de los temas centrales que tenemos que seguir hacia adelante, porque trata los derechos humanos de las mujeres más pobres, y que es un tema del cual no se habla. La siguiente consideración es que el trabajo de largo plazo es algo que tenemos que contemplar siempre, no pensar que las soluciones son de corto plazo, pero que tenemos que dar algunas respuestas inmediatas a las comunidades para poder mantener el ánimo y el apoyo en los procesos. Cada gobierno es distinto, el municipal, el estatal de Guerrero, los estatales de otras partes, y cada comunidad es distinta, como lo señalaba el doctor Saturno, y para cada una tenemos que encontrar soluciones especiales dentro de un marco general y de un aprendizaje general de acompañamiento. En ese sentido, yo profundizaría aún más diciendo que hay que adaptarse a las comunidades y las personas y no al revés. Ya lo decía el doctor Saturno, la pobreza, la falta de medios, de agua, de cubrebocas, de medios de comunicación, de medios de información, el no poderse quedar en casa. Tenemos que responder a esas necesidades y adaptarnos a esas necesidades y no pensar que todos tienen que hacer las cosas generales que señalamos y que todos lo pueden hacer. Y finalmente yo creo que el esfuerzo es un esfuerzo que tenemos que continuar. Todos estos aprendizajes de la pandemia, que he señalado varios de ellos, nos pueden servir para las siguientes etapas, que es retomar la vía clínica, retomar todo el trabajo de formación de comunidades. Concluyo señalando que este proceso viene desde el 2015. En marzo del 2016 se empezó a planear en Guerreros Primero con la CNDH los temas de salud como algo que nos parecía prioritario. El encuentro de marzo de 2018 en que Acción Ciudadana presentó el estudio sobre pobreza y derechos humanos fue un punto de quiebre en la reflexión nuestra sobre cómo aplicar los temas de derechos humanos de manera colectiva y no con una visión individualista. El diplomado al que se ha hecho mención para los servidores públicos del sector salud de Guerrero generó una respuesta de ellos más allá de toda expectativa. Creo que la forma de hacerlo que suscitó en ellos propuestas de proyectos piloto para la mejora con una visión de derechos humanos
fue también algo central que pues, no podemos compartir a detalle, pero a nosotros nos pareció importantísimo. Y creo que también los distintos cursos que el doctor Saturno y su equipo hicieron con organizaciones de la sociedad civil fue muy útil para poder hacer que las organizaciones vieran un panorama más amplio de salud frente a las preocupaciones específicas que tenían. Como esto, creo que hay muchos hitos de los cuales hay que aprender en el proceso que hemos seguido. Hasta aquí dejo mis primeras reflexiones. Muchísimas gracias. Al contrario, Adalberto, muchas gracias a ti por señalar, por puntualizar todos estos temas y áreas de encuentro, en realidad que me parece que es muy relevante. Sintetizaste muy bien estas condiciones que han permitido que trabajemos juntos y que se ve que podemos seguir hacia adelante. Pues quisiera pedirle ahora a Noé Guarneros, al doctor Noé Guarneros, que por favor comparta pantalla para que nos señale los aspectos relevantes de este proyecto que se ha estado mencionando en las diversas presentaciones. Adelante, Noé, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bueno, es un gusto compartir este proceso con todos nuestros invitados y obviamente con la gente que está asistiendo a este seminario. Bueno, como ustedes ya vieron, el título de este seminario es Participación Ciudadana, ¿no?, para el control y monitoreo del COVID-19 en 3 comunidades del estado de Guerrero. Bueno, quisiéramos nada más iniciar, ya no ahondaría mucho con lo que nuestros colegas han comentado, pero coincidimos con Espinosa de que la participación ciudadana es una expresión y creación de espacios de organización y disposición de recursos mediante los cuales la propia ciudadanía, si participa, se involucra en decisiones y ejecuciones de asuntos públicos que son de su interés y en ocasiones de su propia necesidad. Por lo tanto, se considera que es un puente de espacio de interacción, comunicación y diferenciación entre la sociedad y el Estado. Sin olvidar que también hay relaciones de poder, que es necesario negociar, que es necesario dialogar para lograr los objetivos que se planteen en ambos lados. En este caso, la experiencia es sobre el monitoreo y control del COVID-19, una experiencia muy concreta en algunas de estas 3 comunidades, las cuales vamos a mencionar. Por lo tanto, el objetivo fue identificar medidas sostenibles para incidir en el control de la epidemia de COVID-19 mediante un sistema de participación y monitoreo. Ciudadanos en comunidades de Guerrero, ¿no? Obviamente los objetivos específicos fueron explorar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en 3 de las comunidades de este estado. Asimismo, también integrar un plan de participación ciudadana local para el control de la epidemia de COVID-19 en estas 3 comunidades. Las comunidades a las que hacemos referencia es el Aguacate, una comunidad rural en la montaña, parte de la montaña de Guerrero, con un grado de marginación pues, muy alto. La otra comunidad participante fue Kilómetro 30, una comunidad urbana con grado de marginación alto. Y por último, la colonia Emiliano Zapata, prácticamente urbana, con un grado de marginación bajo. Hubo 3 momentos en este proceso, ¿sí?, pues le llamamos diagnóstico comunitario, capacitación y participación ciudadana. En el diagnóstico obviamente se realizaron entrevistas, encuestas, un taller en línea y acciones locales y acercamiento con los servicios de salud y sus recomendaciones por parte de las propias organizaciones. Este fue un elemento muy importante durante el proceso. En el diagnóstico hubo el apartado cualitativo y el apartado cuantitativo. En el cualitativo, pues obviamente se entrevistaron a 14 informantes claves de esas comunidades y lo que se exploró fue la percepción y conocimiento de las medidas de prevención, las prácticas comunitarias, la percepción sobre las instituciones de salud y la atribución de responsabilidades. A partir de estos resultados también se apoyó para diseñar la encuesta que se iba que se aplicó más bien. Dentro de los testimonios, obviamente hubo esta percepción de los entrevistados. Hay desconfianza y confianza, a su vez, miedo y seguridad hacia los propios servicios de salud. Independientemente de que en la mayoría de ellos sí hay un gran temor hacia la enfermedad. En ese momento, y bueno, había estrés en los entrevistados. Por otro lado, en la parte ya cuantitativa,
Se encuestaron a 368 personas, de las cuales llamó la atención que tenían poco conocimiento de los síntomas que pues, mostraban si tenían COVID o tenían riesgo de contagiarse por COVID. También se encontró que la actitud predominante hacia la atención hospitalaria no era muy favorable o no es muy favorable, ¿sí? Las alteraciones en la presión arterial, el delirio y el descontrol glucémico no son reconocidos como signos de alarma del COVID-19 en la población que estaba participando en esta encuesta. Y por otro lado, sí identificamos que se informaban a través de los noticieros televisivos y la conferencia vespertina del doctor López-Gatell, pues solamente la veían un 10% de estos encuestados. Ya en el apartado 2, que fue prácticamente el taller, hubo 25 participantes, los cuales ellos eran líderes de esas comunidades y algunos incluso que participaron durante la encuesta. El primer módulo fue reforzamiento de conocimientos sobre COVID-19, ahí ven los apartados. El segundo módulo fue reforzamiento de conocimientos de participación ciudadana. Y el tercero, el desarrollo ya de indicadores de vigilancia comunitaria, lo cual también estuvo muy interesante y con bastante discusión. Ya en un ejemplo concreto de pues, la participación ciudadana, sí que fue el tercer apartado, donde ellos mismos ya hacían sus propuestas. Y aquí tenemos el ejemplo de Emiliano Zapata, ¿sí? Donde, ¿qué habría que hacer para tomar acciones preventivas? Y pues, lo que se propuso por parte de ellos fue gestionar ante la Secretaría de Salud la instalación de módulos de pruebas rápidas. También gestionar que los videos que se elaboraron, que Adalberto ya mencionaba, ¿sí? Pudieran difundirse permanentemente en los autobuses, Acabús y las páginas de las parroquias de Acapulco. Bueno, pues ¿cómo? Pues haciendo la negociación con las autoridades correspondientes en cada área y llevarlo a cabo, obviamente, en las oficinas que les corresponde. Asimismo, también se generan esos indicadores para seguir la evaluación y el proceso que se llegue a buen término. Y esto, obviamente, fue interesante también, mucha discusión por parte de ellos. Pero en el caso de que ya hubiese pues, algún tipo de infección o riesgo de contagio, también se hicieron propuestas, ¿sí? Y era iniciar la conformación de una red vecinal de comunicación mediante mensajes de WhatsApp para registro y apoyar a las personas contagiadas. Llevar un registro también de posibles contagios para promover la aplicación de pruebas rápidas y evitar mayores contagios. Y bueno, pues el cómo, entregando la carta de prestación, registrando a los interesados, creando un grupo de WhatsApp, y lo mismo también informar a los centros de salud con el contacto que se haya establecido. Y bueno, pues ¿dónde? En el andador Vicente Guerrero. También el indicador o los indicadores fueron redes vecinales organizadas, números de redes, integrantes de la propia red. Y bueno, aquí está el ejemplo de 3 videos. Bueno, esta se muestra, vamos a ver uno, de cómo ya en concreto los participantes, que son de diferentes comunidades y organizaciones, elaboraron sus propios videos para difundir medidas preventivas ante el COVID. Y esto también es un proceso interesante y creativo por parte de la ciudadanía. Muy bien, bueno, pues entonces, si la participación ciudadana es un puente entre la sociedad y las instituciones gubernamentales y queremos fomentar realmente una política en salud junto con estas organizaciones y las propias instituciones, la pregunta que nos haríamos es, ¿qué tipo de puente estamos dispuestos a construir? Uno con alta calidad de eficiencia y efectividad, ¿no? U otro que nada más nos funcione para pasar el río. Y bueno, eso lo dejamos como un interrogante para hacerla y querer y poder trabajar entre instituciones y sociedad civil. Bueno, por mi parte sería todo, Jesús, y creo que le daríamos entrada al video, bueno, uno de los videos que se acaban de comentar. Sí, muchas gracias, Noé. Sí, dejas de compartir, por favor, para que yo pueda proyectar el video. Muchas gracias. Permítame compartir. Perdón. Protegernos es tarea de todos. Creo que no se oye, ¿verdad? Disculpe. Los lugares de mayor contagio son los espacios públicos. Permítame un segundo. Doctor, sí estábamos escuchándolo. Sí, se oía perfecto.
Se veía y se escuchaba muy bien, Jesús. Ahora ni se ve ni se escucha. Tienes que compartir tu pantalla otra vez. Disculpen. Va de nuevo. Es importante. Va de nuevo, Pero perdón. protegernos es tarea de todos. Los lugares de mayor contagio son los espacios públicos. Sigue las nuevas reglas de convivencia. Cambia tus horarios de salida y evita las horas de saturación de transporte. El tiempo es importante, pero la salud y la vida son lo más valioso que tienes. Cubre tu nariz y tu boca con la mascarilla y evita tocarla durante todo el trayecto. Al estornudar, hazlo en el ángulo interior de tu brazo. Usa alcohol gel al subir y bajar del transporte. Al llegar a casa, aséate antes de saludar a tu familia. Con estas medidas, te cuidas tú y los cuidas a ellos. Entre todos podemos. Ok, muchas gracias. Deje de compartir, ¿verdad? Excelente. Gracias. Disculpen el pequeño incidente. Pues ahora, digamos que al final de las ponencias, pero no por ello menos importante, yo creo que es muy importante lo que tiene que compartirnos la doctora Jessie Solchaga en cuanto al papel que puede desempeñar los sistemas de salud de aquí en adelante con todo este panorama y con toda esta necesidad evidenciada de colaboración y trabajo conjunto que se ha expresado en las anteriores participaciones. Tú me indicas, Jessie, si se va a compartir la presentación. Le pasé, buenas tardes, le pasé la presentación a Brenda. Ok, ya está. Por favor de compartirla. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Brenda. Pues un privilegio estar aquí con ustedes en esta plática. Voy a tratar de ser concreta. Sin embargo, creo que hay mucho que decir dentro de la Secretaría de Salud sobre lo que hemos trabajado en cuestión de la pandemia. Si bien es cierto, la participación ciudadana ante esta pandemia, pues de la enfermedad de COVID-19 ha sido de gran importancia y la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero permite que a través de diferentes formas se pueda hacer esta prevención y promoción sobre las medidas de evitar, mitigar la cadena de contagio. Sin embargo, no ha sido fácil. Hablamos ahorita de que nuevamente volvemos a tener dentro del estado de Guerrero más casos, un repunte, no es el único estado, sin embargo, eso no quiere decir que sea menos preocupante para la Secretaría. Es importante mencionar que nosotros dentro de las actividades relevantes que se hacen es promoción y difusión para las acciones preventivas en los lugares de mayor contagio. La primera, por favor, Brenda. Voy a hablar de tres aspectos muy sintetizados. La situación actual dentro de la Secretaría de Salud. Tenemos 48,243 casos positivos en todo el estado, con 4,689 defunciones confirmadas. Esto nos permite tener a nosotros un panorama de que la mayoría de estos casos se encuentran en 3 puntos y 2 de ellos son turísticos, que es el puerto de Acapulco, Zihuatanejo y le sigue Chilpancingo. Acapulco tiene más de 11,000 casos confirmados. ¿Qué nos quiere decir? Que en esta parte trabajamos con una población en la cual hay migración, hay turismo, hay trabajo, hay comercio y ha sido muy difícil mitigar las actividades que nosotros realizamos. La parte de una jurisdicción, un centro de salud, la toma de muestras, los hospitales generales que se tuvo que hacer
esta parte de hospitales híbridos y tener una reconversión hospitalaria, lo que fueron en Acapulco, Renacimiento, fue el Hospital General y Hospital General de Acapulco, y otros más en diferentes puntos y municipios importantes que se tuvo que abrir una parte no considerada y contemplada para poder trabajar la parte que no se tenía considerada como se venía trabajando dentro de las actividades que había. Sí es muy importante nosotros como Secretaría estar enfatizando las acciones preventivas a través de los diferentes medios de comunicación. No ha sido fácil, pero a esta parte de sumarse los medios de comunicación, las diferentes redes sociales, el acercamiento al proyecto, que ya fue no durante el proyecto, sino ya en la intervención, entramos como Secretaría de Salud a trabajar con estas colonias, participando con la Secretaría Técnica de Guerreros Primero y las organizaciones civiles que tienen mucho interés en participar. Se mostró esta parte de interés de trabajar sobre estas acciones. Esta situación actual, yo puedo considerar también comentar, aparte de las carencias en cuestiones de insumos, personal de salud, porque la parte en la que nosotros se trabajó sobre cómo venía un confinamiento hacia personal de salud, hubo decesos de personal de salud y un reacomodo para poder hacer frente al trabajo de la pandemia. Algunas unidades, centros de salud, pues se tuvieron que quedar únicamente con un médico, una enfermera, el cual fue insuficiente. La realidad es que también la falta de insumos para atender pacientes con COVID y complicaciones, pues no se estaba preparado. Esa es una situación. No hablamos únicamente de la pandemia de COVID-19, sino de que ya se venía trabajando con restricciones en lo que era la atención médica y en la situación de trabajo con la población. La Secretaría de Salud maneja población abierta, por lo cual 2.5 millones son derechohabientes en el estado de Guerrero, sin derechohabiencia, perdón, y el resto es derechohabiente. Una de las cuestiones también muy importante es que el sumarse los trabajos ya en colaborativos con Sedena, con ISSSTE, con IMSS, en el hecho de que se tenía que trabajar estos trabajos conjuntos con el personal, que ya no hay camas, se tiene que trasladar a otro lugar donde pudiera trabajarse. La Sedena fue un gran apoyo. Hubo una reconversión en 2 hospitales, en la cual se instalaron para lo que eran rutas COVID, que era Chilpancingo y Chilapa Guerrero. La cuestión de los problemas de la reconversión hospitalaria es que únicamente en estos puntos se atiende este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que nosotros encontramos ante el incremento? Ya estamos nuevamente en el color del semáforo epidemiológico de COVID en color naranja. Esta semana ha habido un incremento posterior a la vacunación, pero en grupos jóvenes de 30 a 40 años, de 20 a 30 años, en los cuales se considera que la vacunación ha venido a apoyar. Esto no quiere decir que no se van a enfermar. El personal o las personas que se han vacunado tienen el riesgo todavía de contagiarse. Sin embargo, hemos visto que no ha sido como las otras las otras olas de incremento de casos que hemos presentado en población vulnerable, como son adultos mayores o personas con alguna comorbilidad. En realidad tenemos nosotros esta parte del trabajo colaborativo con la Secretaría Técnica de Guerreros Primero, que sí quiero resaltar. Desde el 2018 que empezamos a trabajar lo que es el Diplomado de Derechos Humanos y Calidad en los Servicios, pues hemos venido trabajando un sinfín de actividades que pueden mejorar la calidad de los servicios de salud en el Estado. Estas alianzas con estas organizaciones que nosotros hemos considerado muy importante, específicamente con el Instituto Nacional de Salud Pública, con Guerreros Primero, Cáritas de Acapulco, OPS, otras organizaciones que han permitido reforzar las actividades que se realizan. Sobre todo también enfatizar el apoyo de la Secretaría de Salud Federal, en la cual yo creo que también todos los estados que
han presentado estas necesidades sobre insumos y sobre actividades, pues las tenemos que retomar. Una parte importante, lo que es el proyecto del kilómetro 30 y la colonia Zapata, en la que nos permitió tener esta experiencia y acercamiento con las instituciones hace 2 meses, con este video que presentó el maestro Jesús, tuvimos nosotros ese acercamiento para difundirlo a través de las redes sociales. No es lo mismo, y lo hemos enfocado y lo hemos visto, que el personal de salud comente las acciones preventivas, a que un líder de una organización, a que alguien más se acerque y les comente desde otra perspectiva las acciones de prevención. Esto lo hemos notado y quiero resaltar la experiencia de que cuando se acercan y cuando ya dicen vamos a hacer esta actividad, vamos a hacerla con el párroco, con la arquidiócesis, con esta organización, el trabajo permite que llegue a toda la gente que quizás a lo mejor lo escuchan en el spot de la radio, en el Face, en otras redes sociales, pero el líder es tan importante para poder concientizar y sensibilizar sobre las acciones preventivas. El uso del cubrebocas, la sana distancia, el evitar los lugares donde haya mucha aglomeración, donde las personas estén, sobre todo los lugares como lo mencionaban en la colonia Zapata, el lugar donde está el transporte público, los lugares de los mercados, donde la gente pues definitivamente debe de salir por la cuestión económica y por la parte en la que tienen que llevar el sustento a su casa. Es importante, no vamos a poder detener la economía, es decir, la gente sale, el estado de Guerrero se caracteriza por tener marginación, pobreza, pero sobre todo esta necesidad de trabajar al día, en la cual las determinantes sociales son un factor muy importante para nosotros enfrentar pandemias y otras enfermedades que es importante mencionar. La experiencia con estas asociaciones y esta sociedad civil permite que cuando se acerque ya el médico del centro de salud con el líder o con la persona que está al frente de un gran número de personas y transmitir la información, pues se interactuó, estuvo un representante en el cual nosotros proporcionamos unos videos de la jurisdicción sanitaria 07 para compartir también con esta sociedad civil y a su vez también ellos compartir este video que nos acaba de mostrar Jesús. El propósito es claro, es sumarse a estas acciones preventivas. Los problemas de salud en el futuro no van a parar. La pandemia no se va a ir ahorita y vienen más. Las enfermedades transmisibles son cada vez más, abarcan ya no una epidemia, sino ya se extienden, como bien lo mencionan, una pandemia, y nos esperan más infecciones en las cuales ya hemos vivido hace 10 años o 12 años vivimos la enfermedad de la influenza y sin embargo continuamos con casos de influenza. Entonces, yo creo que esta parte estamos conociendo una enfermedad que a principio, hace un año, se emitían recomendaciones sobre cómo tratarla y de un año a la fecha ya vienen otras recomendaciones con evidencia científica en la cual se puede mejorar al paciente que ya está complicado o al paciente que se va a complicar se puedan tomar ciertas medidas ya con tratamientos comprobados que han mejorado. La otra situación es la vacunación, que todavía viene siendo una resistencia ante la pandemia en algunos grupos de edad. La cultura, los usos y costumbres de decir que es una vacuna emergente, como bien nos lo han mencionado siempre, no querérsela aplicar, permite que esta inmunidad que se quiere ir avanzando no se haga de la manera que se tiene proyectado. Otro de los problemas que nosotros encontramos son las enfermedades no transmisibles. Y lo vimos ahora con la pandemia. El problema de la obesidad en México, en el Guerrero, vino a pegar a personas que tenían una comorbilidad, entre ellas hipertensión, diabetes, obesidad, y se consideró uno de los problemas de estas enfermedades crónicas en las cuales el paciente seguro se complicaba.
No porque la pandemia nos vino a decir es que la obesidad es un problema, efectivamente siempre lo ha sido, sin embargo ahora vemos que tiene que ver con un factor para poder complicar cualquier otro padecimiento. La desnutrición y otras no transmisibles como los cáncer, que se aproximan y se viene como un aumento, y lo vemos nosotros ya en nuestra razón, en las tasas, en lo que son la incidencia que se están registrando, cómo cambia de 10 años a las 10 primeras causas de morbilidad y 10 primeras causas de mortalidad. Las muertes maternas y perinatales que siguen en aumento y que viene siendo un problema de salud pública y que también son problemas que nosotros vamos a ver. De la misma manera se involucraron muertes maternas ante el COVID-19 y que en esta parte que ya tenían una complicación, se venían complicando junto con la infección de la COVID-19. Otro de los problemas que es importante mencionar y que se vienen y que ya los tenemos y que seguramente si no hay una buena intervención son los problemas de salud mental. Estos problemas de salud mental, depresión, ansiedad, lo vivimos ahorita con el encierro. Todos estamos en una parte en la que estuvimos en algún momento de confinamiento, solos. Entonces vienen los problemas muy fuertes de salud mental y considerando la población una problemática, además de las adicciones que ya se venía manejando como un problema de salud mental, estos problemas de salud que estamos enfrentando viene siendo una proyección a la cual nos vamos a tener que enfrentar en un futuro con mayor número de casos por estas enfermedades. También es importante comentar que las enfermedades respiratorias y diarreicas siempre han ocupado un primer y segundo lugar en incidencia, por lo que es importante continuar con las acciones preventivas. Lo que ahorita estamos haciendo como prevención de usar cubrebocas, lavado de manos, sana distancias, ha evitado que además del COVID no nos enfermemos de otro tipo de enfermedades que comúnmente la veíamos por temporada, ¿no? Las enfermedades diarreicas en temporada de calor, se acercaba a diciembre, las enfermedades respiratorias. Esto ha permitido una baja, pero sin embargo no es suficiente porque no todos están concientizados. Otro de los problemas que también se generaron y que aumentaron fue la violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres. Un registro en el cual se aumenta, quizás por el mismo confinamiento que tenemos dentro de las casas, ya se convive más con la familia, entonces aumenta toda esta cifra en un momento en que si nosotros seguimos actividades en casa, tiene que haber ciertos programas y ciertas acciones que se tienen que implementar para poder nosotros disminuir lo que puede ser prevenible. La que sigue, Brenda, por favor. Los retos en el futuro, pues son bastantes. Yo creo que hablaríamos de tantas cosas en la cuestión de cómo nosotros tenemos que enfrentar. Es muy importante que garanticemos el derecho a la salud en el marco de los derechos humanos, pero sobre todo la suma de este derecho a la salud no implica una responsabilidad de un solo sector salud. La salud tiene que tener unos programas en los cuales se deba de enfatizar el trabajo con todo lo que mencionaba anteriormente, estas determinantes sociales en las cuales si no hay agua, si no tenemos los servicios necesarios, si no hay drenaje, si hay tantas cosas que hay que en su momento, si no se prevén, van a terminar en una epidemia en una localidad. Entonces es muy, muy importante, ¿no?, estas acciones colaborativas. Hay una parte en la que el informe de la Comisión de Alto Nivel de Salud Universal del siglo XXI menciona como de lo del primer punto de este derecho a garantizar el derecho a la salud. Se menciona también mucho de un modelo de atención a la salud centrada a la persona. APS ahorita viene siendo algo que hemos venido trabajando, no es nuevo, se ha trabajado anteriormente, sin embargo, si seguimos generalizando, no vamos a poder nosotros solucionar problemáticas de ciertas situaciones de salud y en ciertas poblaciones. Otro de una parte de los retos que tenemos en salud son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Estos objetivos de desarrollo sostenible ya estamos en el 2021, ya se acerca, y sin embargo, si medimos lo que se pretende, todavía estamos pero muy por abajo de las expectativas que se requieren. Tenemos que promover, generar, pedir, solicitar políticas públicas en tema de salud, pero sobre todo donde haya un apoyo financiero. Si bien es cierto, el recurso financiero es importante para que se determine una mejor calidad en la atención, sobre todo en la cuestión de mejorar lo que es infraestructura y medicamentos. Los procesos de calidad, yo creo que podemos nosotros trabajarlos con una buena estrategia, trabajando con organismos en los cuales nos puedan apoyar a través de qué estrategias podemos hacerlo. Y para finalizar, cabe resaltar que hay procesos con el apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública que estamos seguros que mejoran el proceso de la calidad de la atención, pero tiene que ser centrada en la paciente o en el paciente para que pueda funcionar. Bueno, con esto sería prácticamente mi aportación. Muchas gracias, Jesús. Espero no haberme pasado del tiempo. Y bueno, aquí estamos. Gracias. Al contrario, Jessy, omití decir que en particular la doctora Jessy Solchaga ha sido clave en el desarrollo de estas actividades y en el fortalecimiento del vínculo interinstitucional y con las organizaciones civiles. Muchas gracias, doctora Solchaga. Leo rápidamente algunos comentarios aquí en el chat. Los felicitan y agradecen a los ponentes. Ana Rosa Maldonado. Xiomara Arriaga pregunta si el diplomado está siendo impartido actualmente. Lamentablemente no. Y nuestra compañera Marian Villanueva hace una serie de comentarios interesantes. Dice que esto se puede llevar a otros temas como alimentación, cuidado del ambiente, procuración y mantenimiento de espacios deportivos, atención a la salud mental. Y pregunta que cómo se abordó este hallazgo de la confianza, desconfianza, esta ambivalencia que hay en la población con respecto a los servicios de salud. Quizá la doctora Solchaga ya dio en parte respuesta a esto con lo que nos comentaba. Y también algo que me parece muy interesante, menciona si pudiéramos hablar más acerca de la participación de otro tipo de organizaciones, grupos en las comunidades, más allá de los que se comentaron. Yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden decir sobre los distintos actores que pues estuvieron presentes en estas actividades. Yo quisiera pedirles, como Antonio Paulín dice, qué recomendaciones sobre participación comunitaria darían para el regreso a clases presenciales, fíjense, para poblaciones vulnerables y no vulnerables. Bueno, les quisiera pedir a los ponentes que en un minuto y medio nos hicieran una reflexión final considerando estos comentarios de las personas que atendieron aquí, que asistieron al seminario, para dar ya paso al cierre del mismo. Entonces, si gustan, esto lo hacemos sin un orden específico. Si alguno de ustedes quisiera empezar esta ronda de cierre, se los agradecería mucho. Algunas palabras finales. A ver, Adalberto, Jessy, doctor Saturno. No, yo puedo empezar, porque parece que nadie... No, adelante, Pedro, adelante. No, yo rescataría de todos los comentarios el hecho de que el enfoque se puede aplicar a muchos otros problemas. O sea, eso es tan importante que está muy bien subrayarlo por si alguien no lo ha visto aún. Muchas gracias por ese comentario, porque es así. La comunidad está deseando participar. O sea, es algo que es increíble cómo se puede ignorar ese potencial de colaboración en la resolución de los problemas de salud y en otro tipo. Pero sí, eso debería estar grabado a fuego a cualquiera que estuviese gobernando en cualquiera de los ámbitos del gobierno. Gracias por el comentario y queda subrayado de mi parte. Muchas gracias, Pedro. Adalberto, por favor. Yo coincido con lo que dice el doctor Saturno. Creo también que este momento nos sirvió a todos los actores para
evaluar dónde estamos y hasta dónde hemos llegado ahora, pero que los desafíos de esta colaboración entre las instituciones, las organizaciones, están por delante, que hay muchas cosas que tenemos que completar del programa que iniciamos allá hace 3 años y que espero que podamos tener pues una valoración dentro de 1 año de que hemos podido seguir avanzando en este camino. Gracias. Gracias, Adalberto. Doctora Jessie Solchaga, y cerramos con Rogelio. Noé, ¿tú no quieres comentar algo después? Ok. Doctora Solchaga, ¿sí? Sí, gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias. Creo que me sumo también a lo que comenta el doctor Saturno, pero sobre todo me enfoco un poquito más a la cuestión de cómo vamos a hacerla ahora con el regreso a clases, ¿no? Que definitivamente debe de haber, yo creo que muchas cuestiones de prevención en las escuelas, filtros y todo para que se pueda tener una garantía. Ahorita sabemos que los niños no están vacunados, que se vacunaron nada más los maestros, entonces viene siendo una prerrogativa en la cual no sé si vaya a ser obligatorio o algo, pero consideramos que mucho tiene que ver el semáforo epidemiológico, mucho va a tener que ver los lineamientos federales que se emitan para poder hacer estas acciones preventivas ante, no nada más en las escuelas, los trabajos, hay muchos trabajos que todavía siguen en restricción, no únicamente ciertas personas trabajan y otras no, en cuestiones de laborales burocráticas, pero definitivamente yo creo que lo que vamos a tener que enfatizar aquí es la prevención a través de las medidas desde casa, la educación que podamos darle a nuestros hijos y sobre todo nosotros mismos que empecemos a adoptar algo ya como una cultura del autocuidado sobre estas acciones, no nada más para esta pandemia. Y únicamente para finalizar es que la Secretaría de Salud está abierta a cualquier organización civil, a cualquier asociación o donde esté para que se pueda unir a los trabajos que hacemos. Con todo gusto daré mis datos y puedo ser el enlace para que puedan ustedes sumarse a este trabajo y yo creo que si nos sumamos, esto puede tener un mejor resultado. Gracias. Gracias, Jessie. Le daría la palabra, si están de acuerdo, a Noé Guarneros. Cerramos con Rogelio Gómez esta ronda y le agradecería al final a la doctora Tere Chama unas palabras de cierre. Noé, por favor. Gracias, Jesús. Miren, nada más quiero apuntar un concepto, retomando todo lo que han comentado los colegas, que cuando se trabaja con la población hay que partir de este principio, desde abajo y desde adentro. Es decir, conocer su contexto, ¿sí? Y a partir de eso, diseñar acciones, planearla junto con ellos. Y es a partir de ahí que se van a generar cambios y transformaciones en la propia población. Gracias, Jesús. Al contrario, Noé, muchas gracias. Por favor, Rogelio. Yo creo que la imagen del puente con la que cerró Noé, tomada de la conceptualización, obviamente todos preferiríamos un puente tipo el Golden Gate, pero también no creo que todos tengan los recursos para pagarlo. El asunto es que tiene que haber puente y que tiene que funcionar. Y no es un asunto de en qué dirección general, en qué dirección de área, qué jefe de departamento, de quién sabe qué dependencia de los servicios de salud se hace cargo de la participación ciudadana. Es tan importante como los insumos médicos o como la preparación del personal especializado, porque si no, no hay puente. Y entonces la van a pasar gritando desde una orilla a otra y del otro lado nadie va a oír, pero sobre todo nadie va a hacer la parte que le corresponde ni contribuir a que se logren los objetivos. Yo creo que esa imagen es muy elocuente, esa conceptualización, pero hay que tomársela en serio. Y para la atención primaria en salud, más allá del COVID, no hay de otra, para la dimensión comunitaria, pero también para la familiar y la personal. O sea, sí hay un involucramiento y bueno, ojalá encontremos cómo entender que el regreso a escuelas es diferente. En Acapulco, que en las comunidades en las que estábamos, en el Acapulco Central, que en las comunidades en las que estábamos, donde no hay contacto con las poblaciones, con las localidades rurales. Esas podrían haber regresado hace mucho tiempo porque están aisladas. Lo que tienen que aprender es cómo detectar cuando hay casos de riesgo y luego aislar a quien corresponde. Pero eso requeriría cirugía fina,
de participación ciudadana, no de quirófano. Gracias. Gracias, Rogelio. Al contrario. Doctora Shama, por favor, si eres tan gentil. Pues muchísimas gracias. Yo quiero felicitar a todos los ponentes y bueno, esta gran iniciativa, importantísimo el crear ciudadanía y que tenga la ciudadanía voz y voto, toda esta participación. Y bueno, es un ejemplo de la participación interinstitucional, de organizaciones civiles, en las cuales cada quien pone algo y se está escuchando a la gente. Eso es muy importante. Así que ante el COVID, situación muy difícil, hay que escuchar a la población. Manténganse sanos, cuídense y muchas felicidades por esta iniciativa. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos, a todas. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Verlos a todos. Hasta luego. Bye.